a todos. Muchas gracias por asistir a este ciclo de conferencias que se está realizando con motivo del mes de la genética. Quiero agradecerles a todos por su presencia y sobre todo a nuestro conferencista, que en donde se encuentra en este momento son las 12 de la noche. Así que realmente agradecerle este esfuerzo de estar con nosotros a esta hora. Voy a compartir pantalla con ustedes para hacer la presentación de este ciclo de charlas. Hemos decidido en Solca, Núcleo de Quito, organizar una serie de eventos por cada una de los servicios que cuenta el hospital, y abril, que ustedes saben que ha habido muchos motivos interesantes históricamente en la genética, pues ha sido el mes que nos han otorgado al Laboratorio de Genética. Tenemos un ciclo de webinars con profesionales estupendos, colegas y amigos, que realmente es una maravilla este ciclo, y vamos a empezar, qué mejor que inaugurar los webinars conociendo la estrategia española de la medicina personalizada con un estupendo exponente como es el doctor Ángel Carracedo, amigo de Latinoamérica. Estaba buscando fotos, a ver cuál era el momento que lo llegué a conocer hace mucho, y no, la que más encontré más antigua fue 2002, aunque sé que en los años 90 en España asistí a muchos congresos escuchando sus conferencias, y esta fue, bueno, ya que estamos en Latinoamérica, la foto más antigua en Caracas, cuando hubo un curso de genética forense. Voy a presentarlo y ustedes ya lo conocen, pero no falta más que contarles algunos de sus datos y paso a dar lectura de su currículum, de su resumen de currículum. Ángel Carracedo Álvarez, catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Santiago, USC, director de la Fundación Pública Galega de Medicina Genómica, Sergas Junta de Galicia, exdirector del Instituto de Ciencias Forenses de la USC. El grupo que dirige de Medicina Genómica consta de más de 100 investigadores y varias plataformas tecnológicas. Ha publicado 8 libros y más de 800 artículos en revistas internacionales, incluyendo numerosos artículos en Nature, Science, Cells, Nature Genetics, NEJM, además de las principales revistas de genética médica, cáncer y medicina forense. Sus principales líneas de investigaciones actuales incluyen la genética del cáncer y las enfermedades psiquiátricas infantil, las enfermedades raras y la farmacogenómica. Dirige actualmente el programa Impact Genómica, la base estructural de la Estrategia Nacional de Medicina Personalizada y el Grupo Espejo Español de la Acción Europea de 1 millón de genomas. Sus trabajos reciben actualmente una media superior a las 5.000 citaciones por año. Dirige numerosos proyectos y consorcios nacionales e internacionales de investigación. Ha dictado más de 3.000 conferencias invitadas en más de 70 países y dirigido más de 100 tesis doctorales. Miembro del board de sociedades científicas nacionales e internacionales de genética, farmacogenómica, cáncer y medicina forense. Miembro de organismos reguladores y agencias como la Agencia Europea del Medicamento, EMA, el Forensic DNA Regulator UK, el CNUFADN, Comité de la Cruz Roja Internacional, Consorcio Internacional de Enfermedades Raras, IRDIC, Tribunal Penal Internacional de La Haya, etc. Miembro del Consejo Asesor de numerosos centros de investigación nacionales e internacionales y departamentos ministeriales. Presidente de la Academia Internacional de Medicina Legal. Codirector científico de la Fundación CAERTOR para la búsqueda precoz de fármacos. Presidente de la Fundación INGADA sobre atención y estudio del TDAH y trastornos asociados, y otras fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro. Ha recibido numerosos premios, entre los que destacan el Premio Rey Jaime I de Investigación, otorgado por un jurado de más de 20 premios Nobel. Adelaide Medal, la distinción más importante a nivel mundial en medicina forense. Galien Medal, conocida como el Premio Nobel del Medicamento. Medalla de Oro y Plata de Galicia. Premio Nacional de Genética. Cruz al Mérito Policial.
Cruz al Mérito de la Guardia Civil, Medalla de Oro y Brillantes del Colegio Médico, Premio Fernández Latorre, Premio Prismas de Divulgación, Premio Galicia de Investigación, Medalla de Casteleao, Premio Novoa Santos, entre otros muchos. Doctor honoris causa por 8 universidades de Europa y América, miembro de varias academias a nivel nacional e internacional. Vean ustedes qué magnífico currículum, resumen de currículum del expositor con el que iniciamos este ciclo de conferencias y que estamos muy, muy encantados de tenerlo el día de hoy. Por favor, demos la bienvenida al doctor Ángel Carracedo. Bueno, pues muchas gracias, Paola. La verdad que muchas gracias por la invitación, gracias a Solca, por este grupo de este seminario de conferencias en genética tan bonito que habéis organizado. Y la verdad que es me da mucho gusto estar con ustedes. La pena que no pueda ser presencialmente porque siempre me gusta mucho más. Y más que le contaba a Paola que el país donde con mi familia hice el viaje más bonito de mi vida fue precisamente Ecuador. Y la verdad que siento que tenga que ser virtual. Yo no sabía si poner diapositivas o no, pero creo que las voy a poner. Hombre, siempre es un poquito más ilustrativo, aunque si no fuese virtual, les aseguro que no las ponía. Prefería 1000 veces que hablásemos y que les contase qué hacemos y en qué consiste nuestro trabajo y les hablase de esta Estrategia Nacional de Medicina Personalizada, que bueno, que es lo que me tiene últimamente la vida más ocupada. Como contaba Paola, tenemos un grupo grande de personas, en este momento deben ser 150. La mayor parte es la parte de genética clínica, es la que más grande es porque tenemos una enorme cantidad de diagnóstico, con más de cerca de unos 40.000 pacientes al año. La mitad cáncer, la mitad enfermedades genéticas raras y diagnóstico prenatal. Tenemos un grupo forense más pequeñito, pero muy activo, y me gustó mucho ver la diapositiva de aquella reunión de Caracas que puso Paola. Y qué bonita, qué jovencitos. Pero bueno, han pasado muchas cosas y entre ellas pues ha aumentado todavía el número de amigos para mí de esa parte del mundo que es muy, muy numeroso. Y de tanta gente que se formó con nosotros que vinieron de laboratorios latinoamericanos, tantísima. Tengo otro grupo grande de hacer fármacos, de fármacos en fase preclínica. Ahí trabajan unas 40 personas, en el grupo clínico trabajan unas 70. Pero después tenemos muchos grupos de investigación. Está todo sustentado en plataformas tecnológicas que dan servicio a investigación y a la asistencia. Pero muchos grupos de investigación que son pequeñitos, pero súper activos, que son generalmente, bueno, pues doctorales míos que acabaron siendo investigadores principales de áreas que fuimos desarrollando poquito a poquito. Y que decidí no tener un grupo grande jerarquizado, sino tener muchos pequeños súper buenos. Y deciros que estoy muy orgulloso de toda mi gente y también de tantas colaboraciones que tenemos en todos los países de Latinoamérica que para mí es como parte de mi casa. Y ya si no tenía bastante trabajo con todo este follón que tengo montado, pues entonces les quiero contar en lo que tengo más trabajo ahora, que es en la coordinación de todo lo que es el proyecto Impact Genómica, que es la base estructural del Consorcio Nacional de Medicina Personalizada. Y si me permiten voy a compartir la pantalla para contarles todo esto y a ver si la encuentro, que aquí está. Esto no la encontré bien, pero cuando la tengo que buscar, pues bueno, pues aquí la tengo, no sé si se ve una pantalla. Vaya. Sí. Se ve. Bueno, pues es lo que os quería contar. Es lo que os quería contar este programa Impact. Pero primero permitidme que os cuente un poquito lo que el marco de referencia de la medicina personalizada, por donde, qué entendemos por medicina personalizada y un poquito todo el marco de referencia. Mira, la medicina personalizada básicamente consiste en hacer tratamientos personalizados, es decir, bueno, si ponéis caras a mí me gusta mucho, Paola, si no la quitas me encanta porque te cuento la conferencia a ti.
Ay, qué bien, qué gusto. Es que no puedo hablar sin ver una cara para contarle una historia. Tengo esa incapacidad, por lo tanto lo agradezco un montón. Yo ver caras me gusta muchísimo. Bueno, pues la idea es que cada vez es más difícil poner fármacos en el mercado que puedan ser aprobados por agencias, que sean más eficaces que lo que hay. Y entonces normalmente lo que la industria farmacéutica piensa es en fármacos. Para conseguir que el fármaco sea más eficaz, no hay más remedio que hacerlo en un grupo más reducido de personas con un biomarcador. La medicina ahora está toda basada en fármacos cada vez más personalizados para grupos de individuos ligados a biomarcadores que habitualmente son biomarcadores genómicos, aunque puede haber otros biomarcadores y los habrá muchos en el futuro. Si tenemos que dar fármacos más específicos, pero unido a biomarcadores genómicos, tenemos que hacer diagnósticos genómicos. Pero fuera de estas dos cosas, que es lo que normalmente la gente entiende por medicina personalizada, hay otra parte que es muy importante, que es la prevención personalizada de la enfermedad. Los sistemas de salud son difícilmente sostenibles con un progreso infinito hacia la medicina personalizada, porque los tratamientos son cada vez más caros. Y en los sistemas públicos de salud, que es lo que tenemos en Europa y en España, empiezan a tener dificultades de sostenibilidad. Y entonces la idea es es básicamente invertir en prevención, tratar de detectar qué personas están a riesgo de tener una enfermedad para poner todas medidas médicas o medidas de dieta o medidas preventivas de cualquier naturaleza que permitan que esa enfermedad se retrase lo más posible o no se produzca. El diagnóstico precoz y la anticipación de los problemas es la estrategia que todos jugamos para intentar hacer que el sistema sea sostenible. Básicamente, la medicina personalizada tiene como dos objetivos, aparte de este objetivo que les decía de prevención de riesgo. El motivo principal de la falta de eficacia de un medicamento es que la enfermedad es heterogénea y no puede ser tratada como un conjunto. Imagínense que piensen que la fiebre es una enfermedad. Por cierto, que la fiebre, si les pregunto qué es, me dicen un síntoma, pero si les digo la hipertensión o la artritis o me dicen enfermedades, ya me dirán por qué, porque la fiebre es que te aumenta la temperatura, la hipertensión que te aumenta la tensión, la diabetes que te aumenta la glucemia y realmente, pero ahora imagínense que identifican la enfermedad como la fiebre como una enfermedad y la tratan toda con un antibiótico de amplio espectro porque están llamándole síntoma de una infección a la fiebre, cuando dicen que la fiebre es un síntoma. Pero la fiebre la pueden producir muchas más cosas. La puede producir un traumatismo, una reacción inmunológica, los psiquiatras ven hipertermias malignas malísimas. Pero imagínense que traten todas las fiebres con un antibiótico de amplio espectro. Su eficacia nunca será más que el 20%. Hagan lo que hagan, porque están tratando solo un subgrupo. Entienden por eso la necesidad de estratificar la enfermedad en sus causas o en sus grupos tratables, o en grupos tratables porque la enfermedad es compleja. La enfermedad es genética y ambiental, más genética, por ejemplo, las enfermedades psiquiátricas, más ambiental, por ejemplo, el cáncer, pero tiene las dos áreas. Y necesitamos biomarcadores para poder estratificar la enfermedad en grupos tratables. Por otra parte, cuando tenemos un fármaco, también respondemos de forma distinta. Yo no sé si lo saben, pero en el mundo desarrollado se muere mucha más gente por reacciones directas adversas a fármacos que por accidentes de tráfico. Está entre la cuarta y sexta causa de muerte en los países europeos. Es un mal que tenemos que pagar por una eficacia, pero no deja de ser un problema. Pero por eso es tan importante encontrar también biomarcadores que digan si esa persona va a hacer efectos secundarios o si en esas personas el fármaco va a ser eficaz. Porque variamos en enzimas metabolizadoras, en dianas, en enzimas en proteínas transportadoras. Y estos chicos que les tengo aquí abajo en la diapositiva son mozabitas. Ayer vi una película que salió una mozabita, que es gente del norte de África muy guapitos y que tienen casi un 50% de metabolizadores ultrarrápidos para el CYP2D6. Significa que casi el 80% de los fármacos que empleamos en psiquiatría
y el 20% o el 30% de los que empleamos en medicina, en este grupo de población no tiene efecto alguno a las dosis que vienen en la ficha técnica del medicamento. El proceso todo de medicina personalizada tiene 3 fases. Una fase de descubrimiento. Tenemos que encontrar biomarcadores de estratificación de la enfermedad. Estratificación la llamamos a dividirla en grupos o de respuesta a fármacos. Pero bueno, yo los descubro y alguien me tiene que decir que vale. Entonces, para quien me tiene que decir que vale es lo que llamamos la fase de validación. En el caso de los medicamentos, en los países que tenemos agencia reguladora, la aprobación regulatoria tiene que ser hecha por una agencia. Por ejemplo, la FDA en Norteamérica o, por ejemplo, la EMA en Europa, que es la Agencia Europea del Medicamento, que tienen grupos de trabajo que validan estos biomarcadores. El tercero, imaginaros un biomarcador que está aprobado, que está en ficha técnica, pero ¿quién te lo hace? ¿Cómo te lo hace? ¿Está cubierto por tu sistema de salud? Hay laboratorios que te lo hacen. Esto es la parte de traslación, que es tan importante, o bueno, más importante que las otras 3, porque por mucho que esté investigado y validado, si nadie te lo hace, pues tienes un problema en la vida. En la fase de descubrimiento, y ya sé que tenéis una charla de esto, no recuerdo bien por quién, pero deciros que la gran revolución ha sido la secuenciación de nueva generación. En el foro que estoy no tengo que hablar mucho de ella, pero evidentemente tiene un impacto enorme en la clínica diaria, en el diagnóstico, pero también enorme en la investigación. Son tecnologías que evolucionan muy deprisa, que exigen una gran capacidad de computación, que implican que hay que hacer un análisis complejo de variantes y que entonces el peso de la informática y de la capacidad de computación es importante. La evolución inevitable es que ya hemos pasado de paneles a hacer prácticamente exomas en todo, hacer exomas completos, y seguramente en poco tiempo serán genomas completos, porque cada vez son máquinas más caras, pero para que darles de comer necesitas meterle muchas muestras para hacerlas rentables. O sea, son más baratas muestras y tienes mucho volumen. Y tienen un tiempo de amortización además muy pequeño. Una de las grandes consecuencias de la secuenciación de nueva generación fue el diagnóstico de enfermedades raras. Bueno, aquí también era jovencito, Paola. Esto es cuando se lanzó, bueno, no era tan jovencito como el anterior, que era, pero bueno, aún lo llevaba bastante bien. Pero esto fue cuando lanzamos el consorcio IRDIC, que es el Consorcio Internacional de Enfermedades Raras, que fue un consorcio lanzado por Europa y Estados Unidos y Australia, un esfuerzo mundial para que organizar todo lo que es diagnóstico en este grupo de enfermedades tan difíciles, que son raras por frecuencia. Es cuando la frecuencia es inferior a 2000, pero en conjunto suponen el 8% del total de enfermedad. Los objetivos del IRDIC para el año 2027 es que todas las enfermedades raras tengan que un 90% son genéticas, tengan un diagnóstico, el 90% de ellas, en un año desde que aparezcan los síntomas. En este momento, en España, la media es superior a 3 años y estamos bastante lejos de este objetivo. El segundo es que tener más de 1000 tratamientos para enfermedades raras de aquí al 2027. Este es un objetivo muy cumplible por 2 motivos. Uno, porque los avances en terapia génica y celular han sido espectaculares. Y aunque son terapias muy caras, la gran farma ha entrado, no solamente los pequeños desarrollos, ha entrado porque no deben tener otros mercados y entonces han entrado con mucha fuerza, y entonces yo creo que este es un objetivo muy cumplible. En este momento hay fármacos aprobados en Europa, aproximadamente cerca de 200, pero este objetivo creo que sí se puede cumplir. La enfermedad rara está aumentando de forma continua por la estratificación de la enfermedad común. Por ejemplo, una de nuestras partes de mayor trabajo en el laboratorio actualmente es discapacidad intelectual y autismo. Autismo en este momento lo tiene en Estados Unidos 1 de cada 44 recién nacidos, en Europa 1 de cada 60, igual que la discapacidad intelectual, son problemas de neurodesarrollo enormemente genéticos,
y prácticamente en el 35-40% de los casos de autismo y casi en la mitad de los casos de discapacidad intelectual, somos capaces de encontrar cuál es el gen responsable. Eso es muy importante para muchas cosas, para el consejo genético, para actuación precoz, para anticipación de comorbilidades. El autismo no son los TEA de las películas, no son los Asperger de las películas. 70% tienen comorbilidades psiquiátricas o no psiquiátricas muy graves. Y es muy importante para la anticipación y también para ir dividiendo la enfermedad en sus grupos y para buscar terapias. En este momento, bueno, esto lo tengo el diagnóstico. Ya les decía, en la clínica diaria se basa de la enfermedad genética, se basa muchísimo en secuenciación de nueva generación. Los problemas más importantes que tenemos en este momento son no tanto de generación de secuencias y de priorización de variantes, sino de interpretación, de poder unir la información genética a la información fenotípica. Y para lo que los sistemas de data mining, de historias clínicas, y miren que en España todo está informatizado y hay historia clínica electrónica para todos los pacientes, no funciona. Nosotros trabajamos haciendo campos HPO, lo que se llama Human Phenotype Ontologies, y estamos intentando entrenar a los clínicos en este proceso. La segunda área o grupo de enfermedades donde la medicina personalizada ha tenido un avance enorme en su descubrimiento, en su aplicación, es el cáncer. El cáncer es básicamente un problema de mutación somática. Hay un grupo de cánceres hereditarios, lógicamente, pero es un problema fundamentalmente de mutación somática. Y un proyecto internacional del que me parece que también tiene alguna charla o dos, el Atlas del Genoma del Cáncer y el Consorcio Internacional del Genoma del Cáncer. En este último participó España, en un consorcio en el que también participábamos nosotros. Lo que hizo fue ver cuál es el paisaje de todas las mutaciones de todos los cánceres. Cada país se dividió los cánceres. A España le tocó la leucemia linfocítica crónica y con estudios bioinformáticos se pudo ver pues, cuáles eran los drivers, cuáles son mutaciones accionables, por dónde aparece el tumor, y cuando lo trata, si hay una recidiva, pues ver cuáles son también los drivers que pueden cambiar. Y eso, unido al desarrollo enorme de la inmunoterapia y de los anticuerpos monoclonales, permitió todo lo que es la targeted therapy, las terapias dirigidas, y un aumento importantísimo de la supervivencia en cáncer. Un trabajo importante de laboratorios como el mío es mutación somática o también reordenamientos para leucemias y linfomas, o sea, análisis moleculares en cáncer. Representa, ya les digo, casi la mitad del trabajo que tenemos. Y es una parte muy, muy importante de nuestro trabajo. Ahora viene además toda la terapia ligada a CAR-T, que es muy parecido a todo lo que está sucediendo con la terapia génica, que está siendo ya una revolución para algunos tipos de leucemias, pero que son también un futuro importante para tumores sólidos. Otra aproximación, aparte de la secuenciación de nueva generación, que es tremendamente importante y que permitió el descubrimiento de biomarcadores en lo que es la enfermedad compleja, no en aquellas enfermedades que tienen un componente genético tan grande, sino donde el ambiente influye mucho, es lo que se llama estudios de GWAS, estudios de asociación de genomas completos. Esta es la otra gran estrategia que nos ha permitido estratificar y dividir casi toda la enfermedad común. También con esta estrategia han sido descubiertos la mayor parte de los biomarcadores que conocemos de respuesta o efectos adversos a fármacos. La estrategia es relativamente sencilla y la conocen bien. Cada vez hay más estudios de GWAS porque es una cosa importantísima. No, la secuenciación de nueva generación no sustituye los estudios de GWAS. Simplemente son complementarios. Básicamente consiste en lo siguiente. Si yo quiero conocer el componente genético de una enfermedad compleja y no trato de buscar ningún gen que esté mal, sino que quiero ver el componente común de la enfermedad, la variación común de la enfermedad. Imagínense, por ejemplo, esquizofrenia o artritis o trastorno bipolar. La esquizofrenia tiene una heredabilidad, es decir, el componente genético, la varianza genética en el total de la varianza, es más del 80%. Es como el autismo. En el autismo hay muchos genes funcionales alterados, pero en la esquizofrenia no, y en trastorno bipolar tampoco. Es todo variación común.
genes que no tienen nada estropeado, que nada vamos a encontrar, no vamos a encontrar ninguna mutación, nada. Son simplemente variaciones normales que a veces contribuyen muy poquito a la enfermedad. Son muchísimas que contribuyen solo un poquito. Entonces, para tener ese nivel significativo necesitamos decenas de miles o centenares de miles de personas. Y no podemos hacer secuenciación todavía de exomas, y mucho menos de genomas completos, en centenares de miles de personas. Y lo que se hace con los estudios de GWAS es analizar aproximadamente 1 millón de SNPs en 2 grupos. Un grupo, si queremos saber, por ejemplo, las bases del cáncer de mama, en, 50.000, 100.000 personas con cáncer de mama y 100.000 personas que no lo tengan. Severidad de COVID, que es un estudio que participó Paola y algunos, seguramente alguna otra gente que está escuchando, pues 25.000, 12.000 severos y 12.000 que no les pasó casi nada pillando la COVID. O personas que responden bien a un fármaco y que no, o personas que hacen un efecto adverso a fármaco y que no. Y analizamos el millón de SNPs en cada grupo y esto lo hacemos en centros de genotipado. En España tenemos un centro grande de genotipado que dirijo yo y que tiene 2 nodos, uno en Madrid y otro en Santiago, y donde podemos hacer de forma masiva este tipo de estudios para todos los investigadores o consorcios que nos pidan. Un array de 1 millón de SNPs vale unos 20 euros y entonces es una cosa relativamente factible. Una secuenciación de genomas completos vale todavía 900. Un exoma vale 300 y algo. Entonces son caros. Que conste que un genoma completo vale 900, pero más o menos es un tercio de química, un tercio de bioinformática y un tercio de almacenamiento del genoma si te quieres quedar con él. Esto es lo que hacemos en estos tipos de estudios. Un área que se revolucionó gracias a los estudios de GWAS fue la farmacogenética. Empezaron a aparecer muchos biomarcadores de respuesta y efectos adversos a fármacos. Más o menos en el 50% de los fármacos que tenemos aprobados por la Agencia Española del Medicamento tienen en la ficha técnica indicaciones farmacogenéticas. Algunas veces son obligatorias, otras veces son recomendadas y otras veces son accionables. También pueden ser meramente informativas. Una manera de mirar cómo está en cada agencia lo que es accionable es meterse en esta página web que pone FARGE-KB, que es el consorcio americano, que clicas en Clinical Pharmacogenetics y te viene todas las indicaciones para cada uno de los fármacos. Muchos clínicos no saben que algunas veces lo que dan es obligatorio antes de hacerle un biomarcador. ¿Y qué está trasladado en la práctica clínica en España? Bueno, en general en oncología se suele trasladar casi todo. Hoy día no se da, por ejemplo, un tratamiento con trastuzumab, con Herceptina, sin antes ver si un cáncer de mama, sin antes ver si sobreexpresa un gen que se llama ER2. En segunda línea terapéutica de cáncer colorectal, funcionan bastante bien los anticuerpos contra EFGR, pero solamente si no tiene mutaciones en KRAS, son el cetuximab o el panitumumab, y hay que hacerlo, porque si no les das toxicidad y no les das ventaja. Ahora tenemos un trabajo tremendo estudiando mutaciones en BRCA y en general en genes reparadores, tanto a nivel germinal como somático, porque otro tratamiento muy importante para todos, para cáncer de mama y otros, donde hay estos problemas, son los inhibidores del PARP, como la PARIP. No se hace todo. Bueno, un trabajo que tenemos ahora tremendo es DPID para 5-fluoracilo y capacetamina, que son biomarcadores obligatorios, pero ni siquiera se hace todo en cáncer. Hay cosas que son obligatorias y algunas veces los oncólogos no las piden porque no lo saben, porque están muy guiados por la industria farmacéutica. Y lo que la industria le pide lo hacen y lo que no le pide no lo hacen cuando a veces es obligatorio. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, aquí en España, para cáncer de colon, en primera línea se da folfoxofulfiri, es decir, 5-fluoracilo y oxaliplatino o 5-fluoracilo y irinotecan. Cuando se da folfiri, hay un biomarcador obligatorio para el irinotecan que es el UGT1A1, una enzima que metaboliza el irinotecan, porque hay un grupo de personas que tienen una variante que hacen una mielodisplasia brutal y se pueden morir. Por lo tanto, es obligatorio y en ficha técnica viene, pero los oncólogos lo desconocen.
hay que educarlos. Lo mismo que en psiquiatría, que seguramente sería el área que más se beneficiaría, porque a fin de cuentas están todos los tips. No se crean que me los piden casi nada. Por eso, porque prefieren andar jugando y haciendo ensayos intuitivos cuando la evidencia les haría hacer una medicina mucho más eficaz, sí, con costes bajísimos y con el coste-eficacia demostrada, lo utilizar en la práctica clínica. Por eso en Galicia, como son muy resistentes, hemos hecho un plan de introducción con nuestro sistema de salud. En el sitio donde estoy yo, la medicina es básicamente pública. El 90% o más de la medicina es pública. Y entonces hemos hecho un plan de introducción de la farmacogenética en psiquiatría, de modo que todos los pacientes de Galicia que reciban tratamientos de POT con risperidona y paliperidona, se le hace un análisis farmacogenético. Y también todos los niños que se ingresen en las unidades de psiquiatría infantil, antes de ingresar, tienen un análisis farmacogenético hecho, disponible en la historia clínica, para que no tengan que andar jugando, subiendo, bajando, cambiando dosis y añadiendo y cambiando medicamentos. Un área de muchísimo futuro, pero les voy a hablar después, es la estima de riesgos poligénicos. Pero esto les voy a hablar después y cuál es su realidad. Todavía es una realidad para muy poquitas cosas, pero esto ya se lo contaré. Y en este contexto, que no sé si les habrá resultado muy aburrido esta visión así general, rápida de cómo es el campo, España, por alguna mutación maravillosa e inesperada que tuvo algún gobernante o algún gran gestor, concretamente la responsable máxima fueron dos personas, pero sobre todo la que está ahora, que es la ahora que es secretaria de Estado del Ministerio de Investigación, dijo que España tenía que apostar definitivamente por la medicina personalizada, porque era el futuro de la medicina. Y entonces, esto ha sido una fortuna, porque nos está colocando, pues, permitiendo, mejorar y permitiendo hacer progresar mucho en esto. Y entonces, como primera acción, hace 2 años, sacaron un concurso. En España todo esto es siempre por concurso, para un programa que se llama Programa Impact, que es la base estructural sobre la que se tiene que desarrollar, la que se está desarrollando toda la Estrategia Nacional de Medicina Personalizada y de Precisión. Los términos son sinónimos, se llama de una manera o de otra. Este programa que les cuento fue aprobado hace año y algo. Tiene 2 ejes verticales, que son un eje de medicina predictiva, otro eje de ciencia de datos y otro eje de medicina genómica. Y otro plan y otros más transversales de ética, integridad científica y lo que es todo lo que es internacionalización. En el programa de cohortes, que está liderado por la directora del Centro Nacional de Epidemiología, Marina Pollán, lo que estamos haciendo es una cohorte de 200.000 personas con follow-up en la que se recoge información clínica de imagen y genómica pormenorizada. España, a diferencia de otros países como Reino Unido, sobre todo, que tenía el proyecto de 100.000 genomas y Genomics England, pero también Alemania, también Estonia, también Francia, no teníamos cohorte nacional con seguimiento. Y entonces yo creo que esto fue una cosa muy necesaria. Después un programa de datos. Un programa de datos porque si uno tiene que meter información genómica masiva, imagen y todo, hace falta una estructura de datos. Este programa está coordinado por el Barcelona Supercomputer Center, que es uno de los grandes supercomputadores europeos. El programa lo lidera Alfonso Valencia, del BSC, y va a funcionar como una EGA federada. EGA es lo que se llama European Genome Archives. Son repositorios de genómica y de datos libres para uso para todos los investigadores. Y porque necesitamos capacidades enormes y va a funcionar como una EGA federada. En este momento EGA solo tiene 2 nodos, que son Heidelberg y Barcelona, pero esperamos en un futuro próximo tener 2 o 3 nodos por país europeo. Y después el programa de medicina genómica, que es el que lidero yo. Ese programa
bueno, y los tres nos llevamos muy bien, de modo que formamos un equipo para desarrollar todo esto. El programa de medicina genómica consiste en tener una gran infraestructura genómica en todo el país que pueda analizar todo esto, o sea, que sea la base de toda esta investigación. Y se trata de crear primero esa infraestructura, que ahora les voy a contar. Pero también, aprovechando la infraestructura a nivel nacional que había que crear, pensamos en hacer unos ejemplos de aplicación. Uno en enfermedades raras, otro en cáncer y otro en genómica poblacional. Pero no se trataba de sustituir a la cartera de servicios, a lo que es el Standard of Care, sino un paso más allá. O sea, aquello que puede tener utilidad clínica, pero que hay que valorar si va a entrar o no en cartera de servicios que proporciona el Estado y que sirva para dar datos además que sean útiles para investigación. Bueno, tengo la suerte también esto es la estructura de gestión, que es compleja. Tengo la suerte de tener unos gestores de datos porque daros cuenta que es un programa entre clínicos e investigadores, habrá involucradas unas 1.500 personas. Bueno, entonces gestionar esto no es nada fácil, es un programa de 27 millones de euros. Entonces son gestiones complejas. Hemos trabajado mucho la parte de ética, porque algunos programas europeos, como el programa de Baviera, se cayeron porque no tenían consentimientos para el uso compartido, el uso secundario de datos, con estándares que complaciesen a lo que es los estándares de protección de datos europeos, las leyes europeas de protección de datos y las leyes nacionales. Entonces, para nosotros esto fue un aspecto muy importante. En el programa de Impact Genómica ya lo hemos desarrollado y tenemos toda la aprobación de todos los comités de ética nacionales a nivel nacional. Y para participar en el programa que os voy a contar, los pacientes necesitan dos consentimientos. Un consentimiento de diagnóstico clínico, porque utilizamos, como vais a ver, aplicaciones clínicas, pero otro consentimiento que permita el uso compartido de datos en condiciones de pseudoanonimización, pero que todos los datos europeos se puedan meter en EGA y en esos repositorios que os decía comunes para que todos los investigadores con unas determinadas condiciones de acceso puedan beneficiarse del esfuerzo que se está haciendo. Y bueno, hemos hecho una estructura de centros de secuenciación en España que en principio están previstos 5 grandes centros de secuenciación, pero en este momento solo hay 3. Porque para que haya para estos centros de secuenciación le pedimos que tengan una capacidad de secuenciación que permita hacer genomas completos a costes bajos. Eso implica tener por lo menos un NovaSeq 6000 o un sistema similar. Son secuenciadores muy grandes y muy caros, pero que hacen falta si quieres hacer costes bajos. Lo segundo, una capacidad robótica para poder analizar más de 30.000 muestras al año. Lo tercero, que tengan una capacidad de computación en local superior a 4 petabytes. Y después sistemas LIMS y de acreditación y experiencia en la clínica demostrada. Esperamos que pronto pueda haber otro centro en Madrid y otro centro en Andalucía, pero de momento no lo hay. Quizá otro en Canarias, no lo sé. Pero en este momento solamente hay 3, que son Barcelona, Pamplona y Santiago, que es donde estoy yo. Esto es Galicia. Y aquí, los que no lo conocen, son muy bienvenidos, que es un sitio muy bonito. Bueno, estos centros hemos trabajado mucho para que trabajen estamos trabajando mucho para que trabajen como una unidad. O sea, son 3 centros, pero trabajan con todo igual. Tienen LIMS igual, sistemas de acreditación igual, Proficiency Testing igual. Son centros de alta calidad y de altas prestaciones. De ejemplos de aplicación hemos hecho 3. El primero, enfermedades raras no diagnosticadas. Lo que hemos hecho es, todo el país España es un país dividido en 17 comunidades autónomas. Galicia es una, pero hay 17. Algunas muy grandes, como Andalucía. Entonces hay un responsable por cada comunidad autónoma.
y están todos los hospitales que tienen servicios de genética, que son muchos en cada comunidad, están todos en una red, de modo que todos los pacientes puedan tener acceso a un diagnóstico. La idea es, todos aquellos pacientes que después de lo que es en España Standard of Care, lo que es en España cartera de servicios, que es cuando se les hace un exoma y da negativo en una enfermedad rara, se les hace genomas completos, pagados por el programa. En lo que vamos viendo, aumentamos el diagnóstico alrededor de un 25% a 30%. Y se devuelve el diagnóstico a los centros clínicos que lo comunican y nos quedamos con los datos. Este paquete de trabajo 3 trabaja en muchas cosas, trabaja en modelos de informe, estamos elaborando también, compilando todos los ensayos funcionales que hay en el país, que hay muchos y dispersos, porque muchas veces tenemos genes y variantes de significado incierto cada vez más, sobre todo en zonas reguladoras. Hay mucha gente que está haciendo ensayos funcionales, nosotros mismos hacemos muchísimos, hacemos en modelos celulares, animales, hacemos peces cebra, como churros, tenemos factorías de esto, pero otros grupos también de otras cosas. Entonces queremos compilar todo lo que hay para que se puedan beneficiar. Y bueno, y esto es, como también os conté, pedimos a los clínicos y estamos haciendo cursos de entrenamiento que con los pacientes no nos digan Parkinson o no nos digan ataxia. Tienen que rellenar lo que se llama campos HPO, porque todavía los procedimientos de data mining de historia clínica son muy poco eficaces. Entonces estamos entrenando a los clínicos, a todos los clínicos participantes y a todos los que quieran participar en el manejo de campos HPO. Y tenemos herramientas para poder hacerlo, para poder facilitar el diagnóstico. El siguiente ejemplo práctico es cáncer. Tiene dos partes. Uno, cáncer hereditario no diagnosticado. Cuando después de hacer paneles de genes, que en este caso es el Standard of Care, paneles de genes de cáncer hereditario, da negativo y cumplen criterios, el programa les paga hacer un genoma completo y un transcriptoma para aumentar también el diagnóstico, la tasa de diagnóstico. Y también una segunda parte es, bueno, esto es muy importante también que aquí también estamos trabajando en un cáncer que es lo que es en cáncer de mama. Ese también ahora cada vez más importante es mutación somática en cáncer sólido, porque están todos los inhibidores del PARP. Entonces también trabajamos en estándares de mutación somática. Y esto también lo aplicamos en otro ejemplo de aplicación, que son los tumores primarios de origen desconocido. Esto no es Standard of Care, no está en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. O sea, gente que tiene un cáncer de origen desconocido, que sabemos que un 40 o 50% haciéndoles un exoma o un panel de genes se beneficiarían de mutaciones accionables sobre las que poder emplear fármacos que a lo mejor les aumentan, les dan más esperanzas de vida. Esto no lo cubre el sistema de salud. Pues vale, lo cubrimos nosotros en Impact. Y al mismo tiempo, así el sistema de salud puede valorar si esto es coste eficaz y si en una futura cartera de servicios se debe incorporar. Y de paso progresamos mucho en estándares de mutación somática. La mutación somática es compleja. Hace falta decir qué definimos como mutación somática, cómo se priorizan y cómo se validan las variantes. Normalmente muchos centros lo que hacen es comprarse un secuenciador, normalmente poco coste eficaz, y utilizan softwares de casas comerciales que son cajas negras que uno no sabe ni qué hacen, ni con qué estándares definen nada. Claro, así difícilmente podemos progresar en calidad. Y con otro problema más grande, se quedan las casas con los datos, por lo tanto van a mejorar de forma continua y van a hacer a todo el mundo dependiente de eso. Nosotros no. Un país como Bélgica, por ejemplo, dice, en Europa dice, yo pago todo lo que incluso es de uso compasivo, pero me quedo con todos los datos, porque quiero valorar después si eso vale o no vale.
y no vale que me lo diga una casa ni que me lo diga nadie. Y también produzco estándares. El siguiente proyecto es el siguiente. ¿A qué os gusta? ¿A qué es una aventura súper guay? Me da un trabajo que te mueres, pero bueno. El siguiente programa es el de farmacogenética, que es de implementación de la farmacogenética en el país. Pero también lo que os decía es de estándares de riesgo poligénico. ¿Qué significa esto? Cuando el riesgo genético en algunas enfermedades lo vamos conociendo bastante bien. Por ejemplo, cáncer de mama es una enfermedad que tiene relativamente poco riesgo genético, es un 27% la heredabilidad. Pero si conocemos el 24% de ese 27%, tenemos más de 170 SNPs que te definen cuál es el riesgo genético, que están validados y estandarizados por consorcios internacionales. El más importante se llama BICAC, en el que participamos. Y se trata de integrar la información genómica con información de otros datos, por ejemplo, edad, por ejemplo, índice de masa corporal, por ejemplo, número de hijos, datos epidemiológicos, datos clínicos y datos de imagen, por ejemplo, mamografía, para predecir riesgo. Daros cuenta que en este momento, para predecir riesgo de cáncer de mama, lo que hacemos en países como todo el mundo desarrollado es hacer mamografías a partir de una edad, que lo cubre el sistema de salud. Pero ¿por qué hacer un cutoff, una corte solo por edad, si no es nada más que uno de los factores de riesgo? Es estúpido, cuando ya puedes predecirlo y hay modelos. Dentro de un proyecto europeo que coordiné yo, PanCanRisk, que era otro nuevo, que se llama VICAS, que coordina Marjanka Snip de Holanda, y con la gente de la Universidad de Cambridge, hemos desarrollado modelos validados de predicción. La estima de riesgo poligénico es el futuro, claramente, de la medicina. Pero en este momento no os creáis lo que dice ninguna casa de nada o compañías con pocos escrúpulos, porque vale para muy poquitas cosas. En este momento, realmente, validado, está para cáncer de mama. Y puede que en el futuro para diabetes y para riesgo cardiovascular, pero todavía hay que dar un paso de estándares. De definir estándares y quizá en el futuro para otras cosas, pero todavía hay que trabajar mucho. Pero como es el futuro y hay que definir estándares, pues estamos haciendo también nuestros primeros proyectos pilotos para diagnóstico precoz de cáncer de mama. Bueno, esto es lo que os decía. Para definir bien, a ver cómo os voy a contar esto. Bueno, como sabéis mucha genética, esto me va a ser bastante fácil. Imaginaros el riesgo de una enfermedad compleja, como el cáncer de mama, la definimos por mutaciones de hereditario, ese 10% de cáncer hereditario, por ejemplo en BRCA o en otros genes, y después sobre todo por SNPs que están asociados al riesgo. SNPs que en un individuo determinado como este pueden contribuir algunos mucho al riesgo y otros un poquito, pero al final te da un score de riesgo combinado. Lo unes con otros factores y entonces tienes una estima de riesgo. Esto lo habéis entendido súper bien. Pues para hacer esas estimas de riesgo, para hacer los modelos de validación, es muy población dependiente. No tenemos ni idea de los SNPs de riesgo que estamos utilizando, qué pasa en Ecuador. Si un día os hacen allí modelos de riesgo de cáncer de mama, fallarían muchísimo, porque fallan hasta en poblaciones de origen europeo. Porque la subestratificación poblacional, y no digamos la mezcla reciente, tiene un efecto importantísimo en lo que es la estima del riesgo. Es lo que os quiero poner aquí, en esta diapositiva. Y por eso en Europa dijimos, uy, lo estamos haciendo muy mal, porque lo que estamos haciendo funciona súper bien para Reino Unido y para Estados Unidos, pero no funciona muy bien para nosotros. Y ya no digamos para el Caribe o ya no digamos para otros sitios más alejados. Y entonces dijimos, uy, esto hay que hacer nuestro propio proyecto. Y entonces Europa lanzó el proyecto del 1.000.000 de genomas, de los cuales uno de esos subproyectos es lo que se llama
el genoma de Europa, que hay el genoma de España, el genoma de Francia, el genoma de Alemania, el genoma de Italia, el genoma de todos. Más o menos son 500.000 genomas que le vamos a hacer genomas completos. En España es aproximadamente el 10% de la población europea. Entonces tenemos que hacer genomas completos de 60.000 personas, que va a ser un trabajo muy grande para los centros de secuenciación, porque íbamos a tener 5 y tenemos 3. Y tenemos entre los 3, 6 NovaSeqs. Pero bueno, como digo yo, Dios proveerá. Y este es un gran esfuerzo europeo, que tiene también muchos paquetes de trabajo y que cada país tiene su grupo espejo con 12 paquetes de trabajo, y el de España está coordinado por Luis Serrano, el director del Centro de Regulación Genómica de Barcelona, y por mí mismo. Y bueno, y deciros que esto es la gran infraestructura. Pero el año pasado empezó ya el plan estratégico. Se lanzó un primer proyecto, una primera idea de una primera call de 30 millones de euros para proyectos que se tenían que ejecutar sobre la estructura de IMPACT, que tuviesen biomarcadores que estuvieran cerca de la validación, no en fase de descubrimiento, sino aquellos que ya tienen una evidencia importante y que con un esfuerzo adicional podían ya servir. Y en 3 áreas, que son oncología de precisión, farmacogenética y medicina personalizada en enfermedades crónicas. Ahora, dentro del próximo mes, se lanza otra llamada de proyectos a toda España por 81 millones de euros. Nunca vimos tanto dinero junto. Los planes de recuperación económica de Europa ligados a COVID, España primero lanzó el plan del automóvil y ahora lanzó el PERTE de medicina, de vanguardia. Una parte muy importante es medicina personalizada, otros son terapias avanzadas y el otro es datos, por valor de 1.500 millones de euros, que nunca en la vida tuvimos semejante cosa en la investigación española y que lo vemos con muchísima ilusión. Y yo nada más, deciros que hay muchísima gente participando en esta aventura, que mi grupo de Galicia, del que estoy muy orgulloso, es este que veis aquí, que yo soy ese bardo que veis allí, que la verdad que, bueno, en el grupo tenemos mucha gente de Latinoamérica, mucha. Tuvimos gente querida de Ecuador, que están por ahí llevando laboratorios. Ahora creo que de Ecuador no tenemos ninguno, pero es la gente toda muy bienvenida. Y deciros bueno, que aquí estamos, que para lo que necesitéis y para aquello que os interese colaborar. Y yo me voy a callar. Voy a dejar de compartir, por lo que me interesa es hablar en este ratito que queda o el ratito que queráis. ¿Os gustó? Muchísimas gracias, estupenda, estupenda la presentación. Realmente invita a realmente dar pasos a otros niveles. Lástima no tener aquí entre la audiencia personas como del Ministerio de Salud, porque realmente queda claro que deberíamos mejorar en muchos aspectos del servicio. La parte asistencial deja todavía, hay mucho trabajo por hacer, así que... Sabes que, Paola, que sí que es una pena, porque en sus manos está que hagáis una barbaridad, sí. o que lo hagáis bien y lo hagáis lo más coste eficaz y a mucho menos coste deis un servicio adecuado a vuestros ciudadanos. Y lo tienen que entender. Yo tuve la suerte de que en España lo han entendido. Es la manera de ir poquito a poquito. Pero sí que una pena, porque en sus manos está. Y tienen que entender que esto es la manera de hacerlo, porque si no vais a estar dependientes de casas comerciales, utilizar métodos que tienen poca aplicación, hacer cosas con poca coste eficacia y que no todos los ciudadanos tengan acceso a una salud con equidad. Exactamente, en este momento estamos con una situación muy compleja en el país porque el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social le debe a muchas instituciones, incluso a Solca, que es donde estamos ahora, desde donde estamos organizando este ciclo de webinars, y realmente es una situación compleja. También en España, y más en Ecuador, pasa por modelos de colaboración público-privada. En una estructura como la que tienen ahí,
es evidente que tiene que descansar todo sobre un modelo de colaboración público-privada, pero que es una estructura completamente organizable, implementable y que hay que diseñar sobre un papel. Exacto. Sí, sí, no, la verdad que hay mucho por hacer y justo veo que está levantada la mano de Fabián Porras, que es justo del Centro de Genética del Ministerio de Salud Pública. Por favor, Fabián. Hola, Fabián. Por el audio. ¿Aló? Sí, ¿ahí me escuchan? Sí. Hola, Sí, sí. Hola, Paulita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel? Un gusto poder conocerte. Un placer. Bueno, sí, me toma el atrevimiento, ¿no? Ya que comentaste a alguien del ministerio, bueno, más que del ministerio, yo represento al Centro Especializado de Genética Médica del Ministerio de Salud Pública. Y claro, primero felicitar, ¿no? La presentación hermosa, muy pulcra, todo muy lindo, ¿no? Cómo ustedes siguen avanzando gracias a, yo creo que es a la decisión política, ¿no? A la cuestión política que existe allá, la coyuntura política, ¿no? Justamente, con respecto a lo que sucede a veces en los diferentes países, ¿no? Ya por poder comentar acerca del contexto de nuestro país, claro, no siempre es bastante complicado justamente por esa situación, más sin embargo, este centro de genética médica es algo chiquitito, ¿no? Y yo he tomado mucha atención a lo que ha comentado Ángel con respecto a la importancia del diagnóstico, la cuestión del tratamiento y también la prevención, ¿no? Y más sin embargo, y claro, y he quedado sumamente impresionado con la estructura de laboratorios y los proyectos que están manejando. Este centro de genética médica que actualmente tenemos acá en el ministerio es algo muy modesto, muy chiquito. Tenemos apenas un laboratorio de citogenética convencional y molecular. Y yo sinceramente estoy impresionado con todo lo que hace Ángel allá en España. Y quisiera comentar que tal vez que todas las limitaciones que Paulita, nosotros de acá podemos observar en el país, alguna vez yo vi esto en el laboratorio cuando estaba yo con César. Llegaba gente de otros países, PhD, esto tal vez te comento, Ángel, para tratar de sentar un poco el ejemplo, ¿no? En el contexto de que, claro, ¿no? A veces llegaban PhD y nos veían a nosotros recién con nuestros termocicladores chiquititos, todos humildes, y a veces decían, no, y mis máquinas y no sé qué cosa, y claro, ¿no? Qué importante a veces de entender el contexto a donde estamos o las limitaciones en las que nos encontramos y también con esas limitaciones saber hacer muchas cosas, ¿no? Que es lo que yo vi en ese laboratorio, ¿no? Pese a las limitaciones y todas las situaciones, es importantísimo poder hacer algo por la población y en ese sentido hemos procurado tratar de tomar ese enfoque que lo está mencionando Ángel, ¿no? Pese a que tenemos ese poquito, ese pequeño laboratorio, podemos hacer un poco del diagnóstico de de las enfermedades cromosómicas, de ciertas lesiones bien puntuales a través de citogenética molecular. Y hacemos lo que él recomienda, ¿no? Justamente esto de tratar de dar este abordaje con nuestros... Bueno, el proyecto es grande, ¿no? En Ecuador acá tenemos... bueno, lo digo grande porque recién lo estamos viviendo, ¿no? Con respecto a España, ¿no? Tenemos 15 médicos genetistas a nivel nacional en 15 hospitales de segundo nivel y de tercer nivel. Y con ellos es como que nos articulamos, ¿no? Llegan las muestras de acá a Quito, hacemos los diagnósticos, como lo estoy comentando, bastante modestos a través de citogenética convencional y molecular. Pero más sin embargo, yo creo que son esos primeros pasos que los que estamos dando los importantes, ¿no? Y hoy día, primero agradecer la invitación de Paola a la charla y luego la presentación de Ángel en el sentido de que allá es a donde tiene que caminar el país, ¿no? Allá es a donde tenemos que todos ir empujando, porque este es el beneficio para todos, no solamente para un mejor diagnóstico, no solamente para un mejor tratamiento, sino que desde el Estado para una mejor optimización del Estado, de los recursos, ¿no? Tanto recursos humanos como económicos, que nosotros invertimos muchísimo y que si no vamos de la mano de la ciencia, no podemos optimizar esos grandes esfuerzos que hacemos, ¿no?
Gracias, Y Fabi. Sí, gracias, Fabi. Espero que lo puedas transmitir a todas las autoridades, ¿no? Sí, Tú no, que has no, estado ahora presente. sí, yo la verdad que decirle a Fabián vamos, que muy, muy bonito la estructura y el esfuerzo que están haciendo. Pero que sí que que seguramente las autoridades de Ecuador tienen que pensar la importancia que tiene y el coste-beneficio que tiene. Mirad, uno de los países de Europa que es muy pobre, pero donde la genómica está más desarrollada, es Estonia. El Producto Interior Bruto de Ecuador es 4 veces el de Estonia. Y sin embargo, el desarrollo de la genómica en Estonia es seguramente la más alta de Europa. Eso significa que depende de decisiones políticas y depende a veces de personas. Depende de personas, líderes de opinión, que de repente pues tienen influencia y dicen, pero mira lo que estáis haciendo, mira. Y Estonia es un muy buen ejemplo. Ya digo, un país que tiene 4 veces el PIB vuestro. Y que apuestan en cambio por esto. Otras veces es lo contrario, ¿eh? Hay países muy desarrollados donde esto es un desastre. Y España no era tan distinto hasta hace nada, Fabián. Yo cuando empecé, que fue en el mundo forense, pues miraba la diferencia que había con Suecia y yo es que era años luz. Yo destilaba agua con un alambique y con un hornillo, pero de repente hubo como una transformación del país. Y después también hubo líderes que influyeron en los gobernantes para poder decir, mira, hay que progresar aquí. Y todavía tenemos unos grandes problemas. ¿Podéis creer que en España, por ejemplo, todavía no existe la especialidad de genética clínica? Y es un gran hándicap, porque entonces los profesionales no tienen una formación reglada. Cosas todavía que, vamos, no hemos sido capaces, no hemos sido capaces de luchar de luchar contra esto. Pero bueno, poquito a poquito, en todos los países tenemos que progresar y tratar de hacerlo mejor. Algunas veces nos vendrán mejor, pero se trata de hacer nuestro trabajo con seriedad, con los recursos que tenemos, con devoción por los demás, con ilusión y tratar de convencer a la gente que está a los gobernantes diciendo, mire, es que esto es bueno para la gente, es bueno para el país, ahorras dinero, conseguís más salud y en términos de la economía es positivo, no es negativo, no es gastar aquí más. Igual gastáis más en otras cosas que no hacen falta. Sí. No, muchas gracias. Sigo dando la palabra a otras personas porque veo que hay muchas manos levantadas. Seguiremos discutiendo el tema. Ahora, por favor, Melissa Arévalo. Meli, por favor. A ver. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, doctor Carracedo? Hola, Melissa. No te veo, pero te oigo. Pero Sí, bueno. tengo un pequeño problema con intentar No te preocupes. el video. Muchas gracias, doctor. Ahora sí que te veo. Ya. ¿Cómo Ay, está, qué doctor? bien. Dime. Sí, quería preguntarle con respecto al uso de NGS, ya sea en cáncer o enfermedades raras, la cantidad de información que sale cuando se hace un exoma o un genoma completo, a veces es mucha. Y usted mencionó que hay muchas variantes de significado incierto. Entonces, yo había leído varios artículos que usualmente cuando es cáncer se toma el tejido, qué sé yo, cáncer de mama, y se toma tejido, qué sé yo, sangre o tejido de folículos capilares para comparar si realmente es una variante que probablemente causa algún problema o no, o en enfermedades raras. Mi pregunta es también si también sería bueno hacerle al niño y a los padres para comparar. Pero yo sé que es un gasto extra, pero si valdría la pena ese gasto, esa es mi pregunta. Gracias, doctor. Es muy buena pregunta, Melissa. Nos planteamos, bueno, nosotros normalmente lo que hacemos en enfermedades raras, claro, siempre que te aparece una variante, es hacer un análisis de portadores. Para ver si alguno de los padres es portador de la variante o es una variante de novo. Si es una variante de novo y todos los predictores de patogenicidad la dan patogénica, aumenta la patogenicidad. Puedes pensar que esa es la causa del problema, porque los padres no la tienen. Vale fundamentalmente para esto. Hacer, por ejemplo, un exoma en tríos aumenta la potencia. ¿Por qué?
pero es muy caro. Pero lo hacemos a veces, ¿eh? ¿Por qué? Porque tú no filtras, nosotros normalmente filtramos, tú haces un exoma y lo comparas con un exoma de referencia, o un panel de genes o un genoma completo y lo comparas con uno de referencia. Pero no analizas todo el exoma, analizas como digamos un panel virtual. Dices, tiene autismo y discapacidad intelectual. Pues voy a filtrar estos 400 genes que están relacionados, pero no filtras los 22.000. ¿Entiendes? En cambio, si haces un exoma en tríos, puedes filtrar de otra manera, que es ver qué hay de nuevo en el niño. ¿Qué es lo que tiene el niño de nuevo respecto a los padres? Entonces los filtrados son más eficaces y puedes encontrar cosas nuevas, pero por 3 veces el precio. En algunos proyectos, en algunas cosas, acabamos haciendo exoma en tríos, sobre todo en aquellas enfermedades donde hay un gran número de variantes de novo, como puede ser trastornos del neurodesarrollo. Pero en otras no vale la pena. Normalmente hacemos simplemente análisis de portadores. No sé si te expliqué bien. Bueno, no te oí, que estaba silenciada, pero entendí que muy bien. Sí, no, sí, muy claro. No, la verdad es que el tema da ahora para conversar muchísimo, así que la verdad es que estamos pues fascinados, más bien nos están presionando es por el tiempo, pero de todos modos, Ángel, quería preguntarte una recomendación, porque en las universidades hemos logrado montar cosas buenas, pero ahora que nos hemos cambiado a la parte de salud, como puede ser el Hospital Oncológico Solca, y estamos adquiriendo equipos, obviamente estamos empezando. Entonces, quería tu opinión con respecto a la adquisición. Tenemos ahora reciente un NGS, vamos a adquirir ahora la plataforma de Arrays. No sé qué piensas de estas dos adquisiciones o qué nos recomendarías, ¿no? Bueno, hoy día un equipo de secuenciación de nueva generación es obviamente vital para el diagnóstico genético. ¿Cuál os podría dar mi consejo? Nosotros tenemos un montón, pero para cada cosa o para cada aplicación empleamos lo que nos es mejor. Esto lo tenéis que pensar. Un equipo de array, hay dos tipos de arrays. Los que son CGH arrays, equipos como por ejemplo de Agilent, o lo que son arrays de SNPs, como por ejemplo pueden ser los arrays de AFI. Son dos tecnologías distintas. Nosotros, por ejemplo, preferimos arrays de SNP sobre CGH arrays, pero porque también le quitamos otro partido con otras aplicaciones. No estoy muy seguro de cuál sería, habría que estudiar si te tienes que decantar por uno y por otro, cuál sería más coste efectivo. Pero evidentemente sí os hace falta, porque suele ser la primera, una línea muy barata inicial para un grupo de enfermedades que son sobre todo discapacidad intelectual y autismo. También para algunas cosas que os puedan sustituir MLPAs, que son muy manuales y costosos, y para algunas alteraciones estructurales pequeñitas de los cromosomas. Pero sí, lo que es más fundamental es un secuenciador de nueva generación. Hay básicamente 3 tecnologías que, bueno, prácticamente hay un monopolio muy grande de la casa Illumina, que es casi un monopolio, porque también todos los ION, la tecnología ION, está muy ya ligada a Illumina. Y después están los chinos. En Europa no podemos utilizar los chinos porque hay un ban a importación china. Hay una prohibición. Pero yo por eso no lo sé. Me da la pena que hay como muy monopolio. Y entonces, son costes un poco exagerados. ¿Qué tipo de secuenciador? Pues habría que estudiarlo pues ahora, mucho dependiendo de vuestras características. Sí, se ha comprado, claro, ahora se ha comprado el Ion Torrent y de los arrays sí se va a comprar entonces el de SNP de Affymetrix. Sí, sí, no está mal. Yo no lo sé en secuenciadores. Eso tenéis que empezar por uno. Nosotros utilizamos quizá más los NextGen, pero es que lo utilizamos para casi todo, cada vez más todo el NovaSeq. Pero claro, son secuenciadores que valen, no sé, en dólares más de $1,500,000 americanos, que para amortizarlos necesitas volúmenes muy grandes, si no los amortizas.
y que necesitas correr miles y miles de muestras. Si no, no lo amortizas esto. Entonces, si no tienes ese volumen, si compras ese aparato y no lo amortizas, el coste por muestra te sale altísimo. Por eso, no es mala decisión. Depende un poquito del volumen y no es mala decisión. Os vale también para somático, sois un centro que hace también cáncer, entonces os vale también para somático, bastante bien, porque hay paneles buenos ligados a un torrent. Entonces, bien, bien. Importante que implementéis bien la parte informática. Sí. Esta parte la tenéis que pensar. Sí, exacto. Sí, la verdad es que sí hay un cambio, hay una brecha muy grande entre la universidad y los hospitales. O sea, realmente la parte de salud nos falta, porque desde la universidad, que lo hemos vivido por muchos años, hemos siempre ofrecido a los hospitales el hacer colaboraciones. Nos ha ido más o menos, pero realmente ahora que lo veo desde la parte del hospital, pues claro, necesitamos mejorar las tecnologías. Las tecnologías que hay son de los años 80, como hablaba también ahora Fabián. Entonces, sí tenemos que cambiar mucho el sistema. Y por eso digo, realmente es una charla muy informativa en la parte genética, pero también nos invita a pensar mucho en otros aspectos, ¿no? De manejo, de administrativos, cualquier consejo que queráis, contad, cualquiera de los que estáis aquí, pues contad con nosotros. También cualquier ayuda, cualquier cosa. Yo siempre hicimos una política siempre de puertas abiertas y me parece que es lo bonito. Por eso tengo tantos amigos por todas partes, que está bien una cosa bonita. Así, no, muchísimas gracias. La verdad, ha sido todo excelente. Ya me están llamando la atención de que debemos finalizar. No sé si alguien tiene una última pregunta, algún último comentario. Bueno, pues Ángel, muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Más bien nos está faltando tiempo para preguntarte un montón de cosas, pero ha sido realmente un placer escucharte, ¿eh? Pues así que estamos encantados. Pues cuando queráis, absolutamente, ya sabéis que podéis contar conmigo. Si es una hora menos intempestiva, mejor, pero siempre es un placer. Vale. Perdón, aquí hay una pregunta. Duval. Por favor, el micrófono. ¿Ahí me escucha? ¿Me escucha ahí, Paola? Sí, se le escucha. Muy buenas tardes, estimada Paola y doctor Ángel. Muy buena su conferencia acerca de la parte genética. Le comento que yo soy un docente de la Universidad Nacional de Loja. Ya estamos por los 25 años cursando, ya camino a la jubilación. Es importante asistir a este tipo de eventos por la calidad de los mismos y felicito a los organizadores de este evento de la parte genética. Yo tenía una pregunta, doctor Ángel. En la provincia de Loja de nuestro Ecuador, exactamente en un cantón que se llama Paltas y en un sector, hay personas con síndrome de Lerón o Lerum, con síndrome de Lerón, es decir, el enanismo que se conoce como palabra común acá en nuestro país. Y el doctor hizo un estudio, el doctor Jaime Guevara Aguirre, más o menos se hizo con 100 individuos con síndrome de Lerón y 1.600 parientes de estatura normal. Lo que se concluyó en la investigación durante 22 años de seguimiento es que ninguno de ellos presentaron diabetes ni tampoco ningún síntoma de cáncer en 22 años de estudio. Pero sí los parientes, es decir, de estatura normal, presentaron un 5% fue diagnosticado con diabetes y el 17% con cáncer. O sea, digamos, ellos durante todo ese estudio, ellos determinaron que tenían un gen o que este gen que no se desarrolló
permite de que tengan inmunidad, llamemos así, inmunidad natural al cáncer y también a la diabetes. A lo mejor doctor Ángel nos puede aclarar un poquito sobre esta parte que ocurre en estas personas que tienen este síndrome. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Dubái. No puedo aclarar absolutamente nada y lo siento porque tendría que leer el estudio. Yo normalmente lo tendría soy normalmente, hay que analizar las cosas siempre críticamente. Y necesitaría ver los datos del estudio, necesitaría saber cuál es la potencia estadística, necesitaría saber, si me lo pasa, será un gusto leerlo y decirle lo que pienso. Porque muchas veces también de la observación salen ideas, pero primero hay que ver que esas observaciones sean observaciones que tengan una base científica fundada. Y por eso yo siempre soy muy partidario de analizar todo bien y después, si merece la pena hacer una investigación, pues habrá que hacerla. Pero lo primero, leer el estudio, que no lo conozco, y entonces si me lo manda, pues será un placer leerlo y hablar de él y decirle lo que pienso y decir por dónde me parece que las cosas deberían ir. Sí, muy bien. Muchas gracias. Y reitero mi agradecimiento. Así que, Ángel, seguro que vas a recibir ahora un montón de emails con distintas consultas y preguntas que nos han quedado aquí pendientes. Nos toca finalizar, pero realmente agradecerte muchísimo y espero que la próxima vez sea que te podamos invitar aquí presencialmente a Ecuador. Pues será un placer. Gracias a todos ustedes por la amabilidad, por estar ahí y bueno, es siempre un gusto muy grande estar con gente tan querida. De modo de contad conmigo, ¿vale? Para lo que queráis. Muchas gracias. Y Bueno. muchas gracias a todos por su atención. Estamos en contacto con todos. Esperamos verlos pronto en toda esta semana de webinar y no podía haber empezado mejor este ciclo que con la conferencia del doctor Ángel Carrasero. Muchas gracias. Nos vemos pronto.